Bienvenidos amigos, aquellos que están por las redes sociales, gracias por estar y acompañarnos. Es el día donde nos juntamos la iglesia a estudiar la palabra de Dios y un estudio bíblico de Romanos, capítulo 3. Ahí vamos a estar en nuestro estudio del día de hoy, miércoles. Gracias por acompañarnos, gracias por el lugar de la casa de los hermanos de poner su hogar para que se pueda predicar el Evangelio, se pueda enseñar las Escrituras. Vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y que Él se glorifique. Gracias, Padre Celestial, por, Señor, este privilegio de estar aquí con mis hermanos en su casa y poder, Señor amado, estar abriendo tu palabra. Señor, que tu palabra haga la obra en nuestras vidas. Venimos porque tenemos hambre y sed. Sabemos, Señor amado, que somos obras inconclusas y que necesitamos el trato de tu Espíritu y que tu palabra, Señor amado, nos siga edificando, nos siga alimentando. Padre amado, que nos siga santificando, puliendo, Padre amado, para estar preparados para el encuentro con nuestro Salvador. Señor, somos conscientes que no estamos preparados. Por eso estamos aquí abriendo tu palabra, para que tú nos hables y nos trates, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos, Padre amado, que tú nos humilles y nos hagas confesar nuestros pecados. Aquellos, Señor amado, que, Padre, están ocultos y que no lo sabemos, que el Espíritu Santo esté sacando a luz, Señor amado, nuestra vida. Oh Dios, que muchas veces de lucha contra el pecado y muchas veces, Padre amado, Señor, bajamos los brazos, tu iglesia baja los brazos, Señor, pero que podamos en esta tarde ser despertados por ti, por tu palabra, y que, oh Dios, esta tarde sea una tarde donde tu iglesia confiese sus pecados y pueda estar más limpia, y Señor amado, preparándose para el encuentro con nuestro Salvador. Gracias, usa el instrumento, Señor amado, inútil que, oh Dios, que tú has elegido, hazlo útil en tus manos. Señor, sabemos que cuando estamos en tus manos somos útiles. Señor, ayúdame, dame sabiduría, inteligencia. Tú sabes las limitaciones, Señor amado, mi capacidad es muy limitada. Y necesito, oh Dios, que tú me ayudes y me des sabiduría para entender y explicar tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con Romanos y vamos a tener la lectura del capítulo 3, versículo 9 al 20. Y va a ser nuestra lectura de esta tarde. Estamos mirando el juicio de Dios sobre el hombre. El juicio de Dios sobre el hombre. Dios está juzgando al hombre y a la mujer. Dios dice en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el conocimiento del pecado. Entonces hagan de cuenta que estamos en el tribunal, ¿verdad? Dios es el juez, Pablo acusando al ser humano que está condenado y ahora está dando las pruebas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 y 2 Pablo habla de los gentiles que estaban condenados y habla de los judíos que estaban condenados? Bueno, ¿por qué están condenados? Porque la ley lo dice. Y aquí lo está explicando. Lo está explicando con fundamento bíblico, con fundamento de la ley. ¿Qué es lo que dice Dios? Bueno, pero no obstante eso, dice Pablo en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿La iglesia, el cristiano es mejor que el gentil, es mejor que el judío? En ninguna manera, ¿verdad? Tanto gentiles, judíos, estamos todos bajo pecado. Estábamos nosotros también en esa... Dios nos estaba juzgando también antes de ser salvo. Dios nos salva, ¿verdad? Somos su iglesia, somos sus hijos ahora, pero no debemos de olvidar que nosotros no somos mejores que ellos. Dios buscó y salvó a lo peor y la escoria del mundo.
Eso es el cristiano, lo peor del mundo, lo inútil, para hacerlo útil en las manos de Dios. Entonces, tanto el gentil como el judío estábamos condenados. Y Pablo está presentando las pruebas. Vimos la semana pasada el versículo 10 y 11, dice como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Podemos decir, bueno, yo antes de ser cristiano, mirá, nunca maté, nunca robé, bueno, hice lo mejor posible. Pero acá la Biblia me dice que no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Acá está la pauta que es, vino Dios a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie buscaba a Dios. Él vino a buscarnos y a salvarnos. Y la prueba es la ley. La ley lo está diciendo. Todos los hombres hemos quebrantado la ley de Dios. Todo ser humano está bajo el juicio de Dios. No hay nadie que se escape. Solo Cristo vino a este mundo porque no era de este mundo. Estaba en la santidad y en la pureza de la casa del Padre. Él era el puro, Él es el puro, Él es Dios, Él es el perfecto. Viene a este mundo. ¿Por qué? Porque no había nadie en este mundo que fuera perfecto, que fuera sin pecado. Tuvo que venir alguien del cielo a enseñarnos y a morir por nosotros, el justo por los injustos. Y esos injustos somos nosotros. Entonces Pablo está ahora explicando la ley, está enseñando la ley. Versículo 12, y ahí empezamos hoy en esta tarde. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos se desviaron. No, pero vos sabés que yo en mi vida pasada trataba de hacer las cosas bien y bueno, como dije, no maté, no robé, no engañé, pero a veces, bueno, acá la Biblia dice que Dios está diciendo todos se desviaron. ¿Qué quiere decir todos se desviaron? Habían dos caminos, hay dos caminos, el camino del mundo y el camino de Dios. ¿Qué hicimos nosotros los seres humanos? Nos fuimos por el camino del mundo. ¿Y qué pasó cuando nos desviamos del camino de Dios, que es la ley de Dios? Nos hicimos inútiles. Nos hicimos inútiles. Salmo 14. Salmo, capítulo 14. Y vamos a mostrar que Pablo está explicando la ley. La ley, como vimos, está escrita ¿para qué? Para el conocimiento del pecado. Por eso hay que leer el Antiguo Testamento, para conocer la ley divina de Dios. El Nuevo Testamento es la explicación de la ley, como lo está haciendo Pablo aquí. Salmo capítulo 14, versículo 3. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otra vez, Pablo saca de aquí, del Antiguo Testamento, de la ley, para explicarlo a la iglesia, a nosotros. Todos, dice. Bueno, todos se desviaron, quiere decir que todos hemos cerrado el camino, todos. Tomamos dirección incorrecta, el camino de ¿qué? Del pecado, de la desobediencia a la ley de Dios. Como vimos la semana pasada, éramos delincuentes delante de Dios porque quebrantamos los mandamientos de Dios. Hombres y mujeres quebrantamos el mandamiento de Dios. Tomamos el camino de la carne, tomamos el camino del que me conviene a mi carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ese es el camino que tomamos nosotros antes de ser cristiano. Ese es el camino que tiene el mundano y el camino que practica el religioso. Isaías 53, seguimos en la ley, seguimos indagando la ley. ¿Para qué está escrita la ley? Para nuestra enseñanza. La ley es donde nos acusa el ser humano que estamos bajo pecado, bajo maldición de la ley. Por eso tenemos que leer la ley para saber, ¿verdad?, los pecados que el hombre ha quebrantado. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros, está hablando Isaías al pueblo de Israel, pero está hablando en forma de general. Todos nosotros, hasta el profeta Isaías, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta por qué vino Cristo? Por nosotros. Él cargó el pecado de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ciegos, muertos espiritualmente. Un ciego cuando anda caminando, ¿verdad?, necesita un guía, o simplemente va con el bastón, ¿verdad?, tocando para ir conociendo el camino. Bueno, un ciego no sabe cuál es el camino. Bueno, él va por ahí
Ya tantas veces ha pasado por ese mismo lugar y ya por instinto seguía por ese camino, ¿verdad? Bueno, nosotros éramos esos ciegos que andábamos por el camino a oscuras, ¿verdad? No conocíamos, estábamos perdidos. De repente viene Cristo, me agarra y me dice, vení, yo te voy a mostrar el camino. Yo soy el camino, la vida y la verdad, dijo el Señor. Vení, seguime a mí. Y eso es lo que hace el cristiano. Dios le da luz, ¿para qué? Para seguir el camino de Cristo. No el camino de la religión, no el camino que yo sé, sino el camino de Cristo. Pero ¿qué pasó? Él tuvo que venir y sufrir y cargar mi pecado. Cargó toda la ira de Dios sobre el pecado, sobre su cuerpo santo. ¿Para qué? Para sacarme del camino de la oscuridad y ponerme el camino de la vida eterna. Entonces el Hijo tuvo que sufrir, vino a sufrir por nosotros los cristianos, para que nosotros recibiéramos la gracia de la salvación, un regalo de Dios. Dios nos regala la salvación por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos inútiles, erramos el camino, estábamos ciegos, estábamos perdidos. Entonces tuvo que venir Él a hacernos útiles en las manos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, o sea, por nosotros, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, por nosotros lo hizo pecado, para que otra vez, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Se entiende, verdad? Cristo se hizo pecado por nosotros. Él nunca pecó, pero bueno, Él se puso para sufrir la ira de Dios sobre su cuerpo, ¿verdad? Él dijo, Padre, envíame a mí, yo voy a sufrir por mi iglesia. Y bueno, hoy somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por nosotros. Bueno, ¿por qué Cristo vino a morir por nosotros? Para regalar la salvación. Pero Cristo está intercediendo ¿por quién? Por su iglesia, por nosotros. Cristo va a venir a buscar su iglesia, ¿verdad? Y siempre es Cristo, siempre es Cristo. Cristo mandó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos diera a conocer al Hijo de Dios, para que podamos entender la Escritura, para que podamos orar, para que podamos obedecer los mandamientos de Dios. Todo es el Señor Jesucristo. Todo es Él, todo le debemos a Él. Aquí no hay grandes hombres de Dios, aquí no hay super cristianos, aquí todo el superhéroe de la historia es el Señor Jesucristo. Nosotros, inútiles, perdidos, ciegos, y bueno, íbamos camino en esa oscuridad, ¿a dónde? Al infierno, a la condenación. Pero vino Cristo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él hizo todo por nosotros. ¿Nosotros qué hicimos? Pecar. Era lo único que sabíamos hacer, pecar. Y amamos el pecado y peleamos por el pecado, pero en un momento Dios nos salva y nos hace una nueva persona. ¿Y esa nueva persona qué hace? Aquello que odiaba el pecado el pecado que amaba, ahora lo odia. Aquello que practica, lo que practicaba antes, bueno, ahora no lo practico más porque soy una nueva criatura. Eso es lo que dice Dios, nueva criatura. Romanos, volvemos, capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Bueno, vemos acá que no hay grandes hombres de Dios, como decía hoy. Y decir, bueno, pero gracias a aquel hombre, gracias a aquel pastor, gracias a aquella misión. No, nosotros acá vemos que todos se hicieron inútiles. Todos se lo debemos a Cristo. Nadie pudo pagar el precio de nuestra salvación. Todo lo hizo el Señor. El Señor puede mandar, como una vez mandó en el Antiguo Testamento un burro a hablarle a una persona, puede mandarnos un mundano a hablarnos a nosotros, ¿verdad? Puede mandar un religioso a hablarnos del Evangelio, ¿verdad que sí? Dios puede hacer cualquier cosa. Bueno, pero entonces nuestra salvación no es gracias a Cristo. Todo lo hizo Él. Entonces dice, y todos aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno, dice Dios, no hay. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay. Muchas veces la religión nos enseña que, bueno,
nosotros somos buena gente, buena persona, bueno, gracias a que estás acá en la religión, nosotros, no, acá la Biblia me está diciendo que no hay justo ni un uno, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así estábamos nosotros, así está el religioso, y así está el mundano. Versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, no somos mejores que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos contra el pecado, ¿verdad? Si no fuera por Dios, otra vez, si no fuera por Cristo que nos mandó su Espíritu Santo, nosotros estaríamos también igual que los gentiles. Pero somos pecadores perdonados que luchamos contra el pecado. No somos mejores que ellos, sino que nosotros luchamos contra nuestro pecado y con el pecado que nos rodea. El cristiano lucha contra el pecado. El mundano ama el pecado y el religioso ama el pecado. Pero el cristiano lucha. Pero no obstante eso, el cristiano muchas veces cae. Caemos. ¿Por qué? Porque no hay justo ni un uno. No hay una persona perfecta. Solo Dios pudo obedecer toda su ley. Fue Él mismo que obedeció la ley que Él impuso al ser humano. Él, solo Él. Entonces nuestra guerra es contra el pecado. Y bueno, como cristiano, esa guerra va a permanecer hasta que Cristo venga a buscarnos. O morimos y nos vamos con Cristo, o Cristo vino a buscar a su iglesia, ¿verdad? Como lo estábamos esperando. Cristo que venga a buscarnos. Bueno, ahí Cristo nos va a dar un cuerpo glorificado que va a hacer, que no va a pecar, que va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque va a ser igual al cuerpo de nuestro Salvador. Él no pecó, bueno, nosotros no vamos a pecar, pero ¿dónde? En el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, nuestra lucha es contra el pecado. Entonces no desviemos nuestra lucha, nuestra guerra. Porque muchas veces nos escuchamos predicadores diciendo, no, mirá, si vos haces esta receta te voy a dar y no vas a pecar, vas a ser más alto. Sí, habrá miles de recetas, pero a mí la Biblia me dice que todos somos pecadores. Y el cristiano lucha contra el pecado. Que estamos en guerra. Que estamos en un lugar donde es un lugar donde odian a Dios. En este mundo odia a Dios, odia al cristiano, odia la Biblia, no nos quieren. Estamos en un lugar donde estamos como extraterrestres, estamos en un lugar que no es nuestra casa. Nuestra casa es el cielo. Por eso no nos quieren, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Que nuestra lucha es contra el pecado. Contra el pecado. Miremos los antiguos, los primeros cristianos, miremos los profetas del Antiguo Testamento, miremos los apóstoles, miremos al Señor Jesucristo. No la pasaron bien. ¿Por qué? Porque ellos obedecían y peleaban contra el pecado y querían obedecer la ley, ¿verdad? Ahora, aquel que dice que es cristiano, y vive en este mundo regocijándose y feliz, bueno, no está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dice, en el mundo van a encontrar riqueza, recompensa, y miren, no van a tener ningún problema. No, en el mundo van a tener problemas, dijo el Señor. Bueno, Romano, seguimos en Romano 12, miramos el 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, aquí es el hacer que está hablando, ¿verdad? Ahora empieza el versículo 13 a hablar de qué? De la lengua, de nuestra boca. ¿Para qué usábamos nuestra boca nosotros antes de ser cristianos? Cuando estábamos en el mundo. ¿Para qué la usábamos? Bueno, acá lo dice la Biblia. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Para eso usábamos la boca. Salmo capítulo 5, versículo 9. Y aquí está ahí, todos los argumentos cuando vamos a hablar de una persona, ¿verdad? Y la persona dice, bueno, pues yo nunca violé, yo nunca maté. Bueno, vemos aquí que la Biblia está condenando a todos los seres humanos. No hay quien se escape del juicio de Dios. Y por este libro vamos a ser juzgados, van a ser juzgados los gentiles, los religiosos, los judíos, y ¿verdad? Y por este libro, si nosotros obedecimos, vamos a ser recompensados. El libro de Dios es la Biblia. Esto es lo santo. Por esto se rige Dios. Y por esto se rige el cristiano. Salmo capítulo 5, versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua habla lisonjas.
¿Ven? Que esto ya estaba escrito en la ley. Pablo lo trae otra vez y lo está explicando a la iglesia. Bueno, Dios no está comparando, Dios no compara con un sepulcro abierto. ¿Se imaginan lo que es un sepulcro abierto? ¿Por qué se cierran los sepulcros? Cuando fallece una persona, ¿qué hacen? La entierran, ¿verdad? Y sellan. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está descomponiendo y ese olor no puede salir para afuera porque es un olor insoportable, ¿verdad? Es algo nauseabundo, donde muchas veces personas se descomponen a respirar ese olor, a aspirar ese olor, ¿verdad? Bueno, por eso cierran el sepulcro. Pero Dios dice que nuestra boca es un sepulcro abierto, ¿verdad? La usamos para lo malo, la usamos para la maldad. Y Dios de los cielos nos escuchaba y bueno, decir, esto me da asco, esto no lo puedo escuchar. Eso es lo que está diciendo Dios, cómo éramos nosotros antes de ser cristianos. ¿Cómo es el mundo? Bueno, esa boca que nosotros antes la usábamos para, bueno, maldecir, para reírnos de los demás, para chusmear, ahora la usamos ¿para qué? Para la gloria de Dios, para hablar la ley de Dios, la ley de Dios. Por eso somos cristianos, porque usamos nuestra boca y nuestros miembros para santificados para la gloria de Dios. Debemos hacerlo, pero bueno, vamos a ver lo que dice Santiago más adelante. Proverbio capítulo 10, vamos a seguir hablando de la boca. Proverbio. Versículo 31 al 32. El justo no será removido jamás, pero los impíos no hablarán la tierra. No, perdón, pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Por qué? La boca de justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Bueno, ¿cómo era nuestra lengua? Perversa. Perversa, nuestra boca es perversa. ¿Por qué? Porque, bueno, estábamos ciegos, erramos el camino y en esa oscuridad y en ese donde estábamos perdidos empezamos a hablar cosas donde no estábamos glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque nadie buscaba a Dios. Nadie. Él vino a buscarlo. Capítulo 15. Capítulo 15 de Proverbios. Versículo 2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría. Nosotros no buscábamos la sabiduría. Al contrario, odiábamos la sabiduría. No queríamos ni leer la Biblia, ¿verdad? Pero ahora amamos este libro. Mas la boca de los necios hablará ¿qué? Sandeces. Algo sin sentido, algo que no tiene. Mirá lo que está hablando. Bueno, así nos veía Dios cuando estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, antes de que Dios nos salvara. Así Dios nos veía, así Dios mira al mundo. Versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Bueno, nosotros antes no pensábamos lo que íbamos a decir. No, vamos, íbamos y lo decíamos. Y cuando ofendíamos y la persona le ganábamos en discusión y diciendo disparates y bueno, y diciéndole insulto a la persona y la persona se callaba, le gané, qué bueno, le gané. ¿Viste lo que le dije, no? ¿Viste, no? Y así éramos antes, ¿verdad? Así éramos antes. Pero bueno, el corazón del justo piensa para responder. Pero ahora lo que debemos hacer los cristianos lo que debemos de hacer es pensar antes de hablar, ¿verdad? Antes usábamos nuestra boca para satisfacer nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego. Mateo, capítulo 12. Versículo 34 al 35. Generación, ¿qué dice el Señor? Generación de víboras. El Señor está hablando a los religiosos, ¿tá? Pero le está diciendo generación, o sea, está generalizando todos. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Bueno, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ven? ¿Ven lo importante que es medir las palabras? Antes no las medíamos, ¿verdad? Porque estábamos como los fariseos, estábamos como el mundo.
usábamos nuestra lengua, ya Dios nos está comparando con veneno mortal, nos está comparando con un sepulcro abierto que descomponía el escucharnos cuando hablamos y nos escuchaban. Dios de los cielos le causaba repugnancia lo que hablan los mundanos, lo que hablan los religiosos, porque acá el Señor se está enfrentando a los religiosos. No le está hablando a los gentiles, le está hablando a los religiosos. ¿Ah? Entonces, el mismo Señor le dijo, generación de víboras, dijo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace una víbora? Tiene veneno, ¿verdad? Y cuando muerde, lastima y envenena a la persona. ¿Cuántas veces nosotros envenenábamos a personas, ¿verdad? Con nuestro hablar y usamos nuestra boca para el mal. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba lleno de maldad. Porque la abundancia de la boca dice lo que tenemos dentro, ¿verdad? Perdón, de lo que decimos, con lo que decimos, abrimos la boca, dice lo que tenemos dentro. Si nosotros tenemos palabra de Dios, vivimos estudiando la Escritura, vivimos pensando en Dios, ¿qué va a salir de nuestra boca? Cosas de Dios. Pero si nosotros vivimos pensando en cosas del mundo, cómo piensa el mundo, van a salir ¿qué? Conversaciones del mundo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor. Mateo 15, versículo 8. Bueno, versículo 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Otra vez, está hablando a los religiosos. Cristo viene a su pueblo, al judío, y el judío lo alababan, le decían, Hosana al rey de los judíos, y a la semana lo estaban crucificando, ¿verdad? Vemos cómo somos, el ser humano como es. Un día alabamos y al otro día ya odiamos. Y como dice el mundo, del amor al odio hay un paso, ¿verdad? Eso es lo que dice el mundo. Pero nosotros debemos mirar a Cristo, que Cristo vino, ¿verdad?, a demostrarnos qué es amar, cómo es soportar, qué es vivir una vida que le trae gloria al Padre. Versículo 18 al 19 del capítulo 15. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón sale ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban tan afligidos en que se tenían que lavar las manos, ¿verdad? Pero no se afligían lo que hablaban. En su boca, su corazón estaba lleno de todas estas cosas. Así como estábamos antes nosotros. Nuestro corazón estaba lleno de estas cosas. Y éramos así. Bueno, nunca maté, pero ¿cuántas veces uno pensó hacerle mal a alguien? ¿Verdad? Bueno, así piensan los homicidas. Piensan primeramente pensando. Nosotros no llegamos a ser homicidas, practicar el homicidio. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dios nos guardó. ¿Para qué? Para que ahora vivamos para su gloria. Bueno, los adulterios, también lo mismo. Los adúlteros, ¿qué pasa? ¿Cuándo empieza? Empiezan acá, en la mente, ¿verdad? Y después empieza a hablarlo. Lo mismo, las fornicaciones, empiezan en la mente, ¿verdad? Y después lo ejecutamos. Los falsos testimonios, los hurtos. Cuando alguien va a robar, ¿qué hace? Bueno, piensa antes de robar, ¿verdad? Está eso, qué lindo que está. Yo lo voy a robar. ¡Pum! Ahí lo robó. ¿Está? Pero primero lo pensó. Bueno, así usábamos la mente antes nosotros. ¿Para qué? Para el mal. ¿Para qué? Para satisfacer nuestro corazón. Lo que quería mi corazón, ahí estaba yo. Era el primero. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta. Yo hago lo que me gusta, lo que me agrada. Nadie me puede decir lo que a mí me agrada. Bueno, yo lo voy a hacer. Nadie me lo puede impedir. Vivo en un país libre. Así pensábamos, ¿verdad? Pero ahora que somos cristianos, ¿qué hacemos? Vivimos para los demás, como lo hizo el Señor. Santiago, capítulo 3. Hebreos, Santiago, capítulo 3. Y aquí Santiago habla muy duro sobre la lengua. Ya hemos hablado y hemos leído, pero es bueno leerlo otra vez para refrescar la memoria. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Hermanos míos, ¿a quién está hablando? Hermanos míos, está hablando a los cristianos, ¿verdad? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno lo ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, vimos que no hay varón perfecto. O sea, no hay nadie que refrene su lengua, y no hay nadie que decir, bueno, yo con mi boca nunca ofendo a nadie, siendo cristiano. Muchas veces ofendemos. Y es la guerra que tenemos internamente, que muchas veces antes de hablar no pensamos y hablamos y ofendemos, ¿verdad? Y aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que no obedezca y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere, o sea, la lleva donde quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Qué es la lengua? Un mundo de maldad. Es la lucha que tenemos los cristianos. Santiago le está hablando a cristianos. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflamada la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. Por eso debemos, antes de hablar, pensar, no hablar a la ligera. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, pero ninguno, dice la Biblia, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Maldecir es hablar mal de los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, otra vez, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, otra vez, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, ¿qué está dando nuestra boca? ¿Agua salada o agua dulce? ¿Estamos pensando, usando nuestra boca para la gloria de Dios? ¿O estamos usando la boca como hacen los gentiles? Pensando en los gustos, pensando en las cosas de nuestro corazón malvado, cuando antes estábamos en el mundo. ¿En qué estamos nuestras conversaciones? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son nuestras conversaciones cuando salimos afuera? Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestra esposa, ¿cuál es nuestra conversación? ¿Hablamos de la palabra de Dios o hablamos de las cosas del mundo? ¿Verdad? Tenemos que analizarnos, ¿verdad? Y pensar. No somos perfectos. Nadie domina la lengua. Dice, solo el Señor es perfecto. Y nos demostró para qué usó su boca. ¿Para qué usó su boca el Señor Jesucristo? Para enseñarnos cómo es el reino. Nosotros los cristianos debemos usar nuestra boca para decirle a las personas cómo es nuestra casa y nuestro hogar. Y si ellos quieren ir, se tienen que arrepentir y creer en el Evangelio. Hay un lugar donde ahí sí no va a haber problemas, ahí sí no va a haber enfermedades, no va a haber pecado, ¿verdad? Ahí sí, no en este mundo. Ahí hay paz, ahí hay tranquilidad. Porque ahí está Dios, ahí está el príncipe de paz. Bien, volvemos a Romanos capítulo 3, versículo 13. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. ¿Para qué usamos la lengua nosotros? Para engañar. Y no obstante eso, sigue el Señor dándonos, en vez de darnos aliento, nos está mostrando lo que éramos. Veneno de áspid hay debajo de sus labios, dice la Biblia. Dios está diciendo, la boca de ustedes la usaban para envenenar, para matar, para destruir. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía nuestro padre y es lo que hace nuestro padre el diablo. Eso se dedica al diablo, ¿qué? Matar, destruir y robar. Él es el padre de mentira, él es el padre del pecado. Bueno, nosotros seguíamos a ese padre, así como lo hacen los gentiles. Bueno, pero ¿somos mejores que ellos? No, ninguna manera. Estamos peleando contra esos pecados. No hemos llegado a la perfección. Perfecto vamos a ser en el cielo. Por eso luchamos contra el pecado. Por eso necesitamos que hermanos vengan y nos digan, hermano,
mire que usted está pecando, usted no está usando su boca para la gloria de Dios, usted está usando su boca para lo que hace el mundo, ¿verdad? Necesitamos de exhortarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. El cristiano busca ayudar a los demás y bueno, y también quiere que lo ayude, ¿verdad? Bueno, el religioso no quiere que lo ayude. El religioso para él es el perfecto, ¿verdad? Bueno, nosotros los cristianos nos ayudamos unos a otros. Salmo 140. Salmos capítulo 140, y vamos a mostrar lo que dice aquí la ley, versículo 3. Abusaron su lengua como la serpiente. Bueno, usaron su lengua como la serpiente. O sea, usábamos la lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Veis que Pablo lo trajo al Nuevo Testamento? Lo que dice el Antiguo, Pablo lo trae al Nuevo Testamento y se lo explica a la iglesia. Y eso es lo que hace Pablo, ¿verdad? Eso es lo que hace Pablo, explicar la ley de Dios. ¿Y qué nos está diciendo? Que todos nosotros estamos condenados. ¿Por qué? Porque también nuestra boca la usamos para nuestra carne, para destruir, para maldecir a los demás, para envenenar a los demás. Para eso usábamos nuestra lengua cuando estamos en el mundo. Dios dice que el hombre no nacido de nuevo usa su boca como serpiente venenosa. La serpiente tiene 2 colmillos, ¿verdad? Cuando abre su boca y va a morder, en ese momento que va a morder, cuando toca, tiene un compartimiento ahí donde sale todo el veneno del animal, ¿verdad? Para agarrar su presa, morderla y matarla. Bueno, así éramos nosotros. Así Dios nos compara al hombre y a la mujer, el hombre mundano, la gente que no conocía a Dios. Así éramos. Así muchas veces usábamos nuestra boca para destruir muchas veces hasta nuestros seres queridos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque éramos guiados por Satanás. El mundo es guiado por Satanás. Por eso el mundo no quiere hablar de Dios. Por eso el mundo no quiere hablar las cosas santas de Dios. Por eso el mundo no quiere escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos siguen a su padre, el diablo. Están envenenados y están envenenando a otros. Pero bueno, nosotros tenemos la cura de ese veneno. ¿Cuál es? El Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio curó mi vida, ¿verdad? Arrepentirme de mis pecados y creer en el Evangelio curó mi vida del pecado. Bueno, soy una nueva persona donde ahora busco ayudar a los demás. ¿Y con qué ayudo yo a los demás, a los inconversos? ¿Practicando las conversaciones de ellos? No, yo llevándole el Evangelio. Ahí estoy ayudando a mi prójimo, a amar a mi prójimo. ¿Cómo amo a mi prójimo? Hablándole de la cura. Hoy en día que tantas enfermedades y que hay una cura y que no hay una cura, nosotros tenemos la verdadera cura, es el Evangelio, el que cura las almas, ¿verdad? Y hace una nueva persona. Dios quiera que lo estemos usando, ¿verdad? En el lugar que nos ha puesto Dios. Mateo capítulo 3. Muchas veces yo cuando ando en la calle me pienso, ¿no? Tantas personas que uno anda en los negocios, cuando uno va a comprar las cosas, en los mandados, tantas almas que Dios nos pone ahí alrededor y tantas almas que están afligidas, y muchas veces nosotros también lo mismo, estamos afligidos por los precios, y afligidos por esto, y afligidos por la nafta, y afligidos por y esto y aquello. Ay, dejé mal estacionado el auto, qué horrible. Y Dios nos pasa las almas ahí y nosotros no le damos el remedio. Ahora, si ellos rechazan el remedio de la salvación, de creer en el Evangelio, es problema de ellos. Pero nuestro deber es decirle, tengo la solución, tengo el remedio. Crean en el Cristo, crean en el Evangelio. Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver ¿quién? Que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando y él mira y que venían ¿quiénes? Los fariseos, las sectas y saduceos. Ellos venían a ver qué estaba haciendo Juan el Bautista, a controlar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos decían que eran mejores que los demás. Y ven a Juan el Bautista que estaba haciendo el ministerio que Dios le había puesto, y Juan el Bautista lo mira y le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír
huir de la ira venidera, generación de víboras. Acá le está diciendo Juan el Bautista a los religiosos. Otra vez, bueno, pero era el mundo actuaba así, pero los religiosos también actúan así, igual. Por eso Dios dice que éramos todos generación de víbora. Con nuestra boca, muchas veces íbamos a la religión. ¿Cuántas veces fuimos a las religiones? Nos sentábamos, bueno, y cantábamos, y bueno, y tomábamos ahí la hostia, y qué lindo, acá el domingo fui a la iglesia tal, y el lunes ya vivía, o salía ya del mismo templo, ya de ahí a hacer las cosas mías, ¿verdad? Las cosas de la carne, a hablar perversidades, a bailar, a tomar, a mentir, a robar. Y bueno, pero el domingo voy a la iglesia. El domingo voy a la iglesia, ¿verdad? Y así eran los fariseos. Y así, hoy muchas iglesias evangélicas, es lo mismo. Están pasando exactamente lo mismo que pasó Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque hay generación de víboras. Hay personas que están para hacer el mal. Mateo capítulo 12, versículo 34 al 36. 12, 34 al 36. Otra vez, generación de víboras del Señor Jesucristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, simplemente para saber qué es lo que tiene una persona en el corazón, ¿qué hay que hacer? Escucharla. ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo nos conocemos entre nosotros? Cuando nos escuchamos. ¿Y qué va a salir de nuestra boca? Como dijimos hoy, si hay palabra de Dios, va a salir palabra de Dios si hay en tu mente. Si estás memorizando la Biblia, si estás estudiando las Escrituras, ¿qué va a salir? Palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, ¿va a salir qué? Cosas mundanas. Lucas, capítulo 6. Versículo 45. El hombre bueno, ¿cuál es el hombre bueno? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, lo que tiene adentro, saca lo bueno. Si tiene, obviamente que el Espíritu Santo va a hablar cosas de Dios. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, otra vez, habla la boca. Una y otra vez el Señor hablando de lo mismo. La boca. Bueno, escuchen a las personas y nos vamos a dar cuenta qué es lo que tienen dentro de su corazón, qué es lo que tienen dentro de su mente. Cuando la Biblia habla corazones, habla de la mente. Nosotros pensamos con la mente, no pensamos con el corazón, ¿verdad? Pensamos con la mente. Entonces, cuando escuchamos a las personas, nos estamos dando cuenta qué frutos tienen, si son mundanos o son cristianos. Lo mismo igual que el religioso. Romanos capítulo 3. Estuvo mirando el 13. Sepulcro abierto de su garganta. Bueno, ¿para qué usábamos nuestra lengua, nuestra boca antes? Bueno, engañar, veneno teníamos en nuestra boca, debajo de nuestros labios. Otra vez, versículo 14. Su boca está llena de ¿qué? Maldición. Maldición. ¿Qué es maldecir? Hablar mal de alguien. A vivir hablando mal de las personas. Cuando vivimos así vivíamos en el mundo. Vivíamos hablando mal de mi patrón, vivía hablando mal de mi esposa, de mis hijos, de mi vecino, del compañero de fútbol, del compañero que estaba al lado. Nadie me servía. El único perfecto era yo. ¿Verdad? Y vivía hablando mal de todos, porque yo era el mejor. Bueno, usábamos nuestra boca para maldecir a las personas, para hablar mal de las personas. Bueno, miren lo que dice Salmo, capítulo 10, versículo 7. Volvemos a la ley. Llena está su boca de ¿qué? De maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Bueno, ¿qué había en nuestra boca? Bueno, maldad, maldiciones. Éramos como los animales, ¿verdad? Bueno, ¿quién pelea? En los animales es el que pelea y gana, es el que canta la victoria. Bueno, antes nosotros usábamos nuestra boca para maldecir e insultar a los demás, y cuando el otro se quedaba callado,
seríamos como los animales, gané yo soy el mejor. Porque se quedó callado, no tuvo argumento. Y era tanto los disparates que le decíamos y el otro le decía tanto disparate, que llegó un momento que se terminaban los disparates de él y yo capaz que tenía un poquito más de disparate y para insultarlo y hablar mal de esa persona, ¿verdad? Y así usábamos nuestra boca para humillar a los demás, hablar mal de los demás. Bueno, Romanos capítulo 3, versículo 14, estamos mirando cómo Dios está juzgando al hombre y mujer. Nos está hablando de para qué usamos la boca. Bueno, su boca está llena de maldición y de qué? Y de amargura. Amargura. Bueno, miramos a nuestros enemigos y lo buscamos para desearle mal o hacerle algo mal, ¿verdad? Desacreditarlo en público. Bueno, ja, que yo lo voy a agarrar delante de todo y le voy a decir tanta cosa. Le voy a decir tanta cosa que lo voy a defenestrar, lo voy a dejar tirado en el suelo con tanto disparate que le voy a decir. Tengo tantas cosas para decirle, ¿verdad? Bueno, cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, vino a insultarnos. No, Él vino y nos trató con un amor, con paciencia, ¿verdad? Obviamente que cuando tuvo que hablar con los religiosos y decirles que eran generación de víbora, se los dijo, porque estaban engañados, estaban cegados por Satanás, y el Señor se los dijo. Bueno, pero el Señor vino y nos demostró que cuando a Él lo maldecían, ¿qué hacía Él? Él oraba al Padre para que no tomaran en cuenta su pecado cuando lo maldecían al Señor. Salmo 64, volvemos a la ley. Versículo 3 al 4. Que afilan como espadas y lengua, lanzan cual saeta suya, palabras que, de bendición, no, palabras amargas. ¿Para qué? Para asatear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. ¿Para qué usábamos nuestra boca? Bueno, nos escondíamos para hablar de alguien. Che, vení, que te voy a contar algo. Vení, vos no sabés lo que es. ¿Y es verdad? Y para eso usábamos nuestra boca. ¿Para qué? Para juntarnos y hablar a la espalda de las personas, para reírnos de las personas, para chismear, para usar nuestra lengua para hablar mal de la gente. Salmo 59. El Antiguo Testamento está lleno de estas cosas y tenemos que leer el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Salmo 59, versículo 7. Y aquí proferirán con su boca, espada hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Nadie nos va a oír, pero escuchame que te voy a contar un secreto. Pero bueno, hacíamos esa cosa, ¿por qué? Porque no sabíamos que Dios ve todo. Ignorábamos, éramos ciegos, usábamos nuestra boca para el mal. Satanás no usaba para esas cosas, ¿verdad? Como usa el mundo, usa a los religiosos, para eso lo usa. Bueno, pero ahora el cristiano no usa su boca para el mal, la usa para el beneficio de los oyentes. ¿Y qué es lo que beneficia al alma de los oyentes? La palabra de Dios. Para eso usamos nuestra boca. No hacíamos planes a espalda para destruir personas. Las que se ponían en nuestro camino, la mirábamos y este se va a interponer, este no me sirve, bueno, lo tengo que defenestrar. ¿Con qué? ¿Con qué lo usaba? Muchas veces no usábamos la fuerza, sino usábamos ¿qué? La lengua. La lengua para defenestrarlo, para que quedara mal delante de todos. Y esos eran los frutos que teníamos, los frutos de la carne. Ahora tenemos que tener los frutos del Espíritu. Porque si tenemos el Espíritu Santo, ¿qué va a salir? Los frutos del Espíritu. Vamos a luchar con nuestra lengua. Porque Santiago, acuérdense que dijo que no hay nadie que domine su lengua. Luchamos contra ese pecado. Bueno, ¿por qué? Porque ahora odiamos ese pecado. Y sé que ese pecado ofende a Dios, ¿verdad? Antes no pensábamos en Dios. Antes no queríamos saber nada de Dios. Volvemos a Romanos capítulo 3. Miramos la boca, ¿verdad? Cómo era nuestra boca antes de conocer a Cristo. Versículo 15. Ahora habla de lo que hacíamos con nuestros pies. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No queríamos la paz, ¿verdad? El ser humano no quiere la paz. A ver, ¿cuántos años tiene
el mundo creado y cuánta paz, cuántos años de paz ha habido en el mundo. Nunca ha habido paz, ¿verdad? Y miren lo que dice Isaías 59. Y vemos a nuestro gobernante decir tratado de paz, vamos a firmar un tratado de paz, y allá van y firman otro tratado de paz, y allá van y firman, y cuando quieren acordar, los tratados de paz los rompen y no se someten a lo que ellos prometieron, ¿verdad? Isaías 59, versículos 7 al 8. Sus pies, ¿qué? Corren, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá la paz. Bueno, Dios está hablando contra el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios estaba airado con el pueblo de Israel? Por estas cosas, por sus caminos. No habían camino de paz. No seguían los mandamientos de Dios. El hombre se autodestruye, ¿verdad?, los unos a los otros. Estamos pensando, antes de conocer a Cristo, pensábamos cómo podíamos destruir a aquel para poder progresar. Los países, las naciones piensan lo mismo. Bueno, si yo destruyo o yo le gano a este país, me quedo con el petróleo, me quedo con el oro, me quedo con los diamantes, me quedo con todo lo que tiene esta riqueza este país. ¿Por qué? Porque no hay paz. En la mente del hombre no hay paz. No hay paz. ¿Por qué? Porque está lleno de egoísmo, lleno de odio, lleno de rencor. Y lo que quieren es hacer sufrir a los demás, lastimar a los demás. Y además, se complace en destruir a los demás, se complace en hacer sufrir a los demás, sino que miremos lo que pasa en el mundo. Miremos lo que pasa en el mundo. El hambre que hay, los niños que mueren en el otro lado del mundo, no acá en Uruguay. Acá en Uruguay es un paraíso. Pero miremos a el otro lado, en África, en China, bueno, ahí en Venezuela también, donde mucha gente comía de la basura. Bueno, se mueren de hambre. Y la gente que tiene plata, la gente que tiene poder, ¿se preocupa? No, no se preocupa. ¿Por qué? Porque no tienen interés de ayudar a los demás, ¿verdad? Cuando ayudan a alguien es para sacar provecho propio. Cuando un país apoya a otro país, ¿por qué? Porque ese país le va a pagar con algo. Si no, ese país no va, no, mira, yo vengo para darte una mano porque veo que estás pasando mal y veo tu gente que está sufriendo y muriéndose de hambre. Nosotros venimos a ayudar y darte una mano. No, ¿por qué? Porque no hay paz. El hombre no tiene paz. El hombre no busca lo bueno, busca lo malo. No busca la paz. Jeremías, capítulo 6. Seguimos en el Antiguo. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Bueno, los profetas y los sacerdotes, miren el versículo 13, dice, porque desde el más rico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Bueno, y hablan de paz y falsa paz, ¿verdad? Vengan, como hoy en día, esto le pasó al pueblo de Israel, sus gobernantes, sus profetas, sus sacerdotes, todos estaban corrompidos. ¿Por qué? Por el egoísmo. Y decían a la gente, vengan que aquí hay paz, vengan, vengan. Versículo 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Bueno, Dios es muy firme, ¿no?, con su pueblo. Pero hoy en día, ven que otra vez se repite. Vemos, cuando quisimos tratar el pecado, vemos cuando en el Antiguo Testamento se rajaban su vestido y lloraban por el pecado. Y qué horror, qué pecado cometí. ¿Se arrepintieron? Bueno, el pueblo de Israel no se había arrepentido. Su gobernante no se había arrepentido. Bueno, donde nosotros nos fuimos, ¿se arrepintieron? No. ¿Por qué? Porque no tienen paz. Porque no quieren obedecer los mandamientos de Dios. Y bueno, y toman las cosas de Dios a la liviana, ¿verdad? A lo bueno, a lo que quiere mi carne, a lo que satisface mi carne. Así como lo hicieron el pueblo de Israel, hoy en día muchas iglesias hacen lo mismo. Vengan a mi iglesia acá,
vengan, salen, reparten folletos y invitan, vengan para acá, vengan, acá van a encontrar paz, acá van a encontrar... Y no hay paz, tienen la ira de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque no obedecen los mandamientos de Dios. No tratan el pecado. El pueblo de Israel no trataba el pecado. Dios estaba airado porque el pueblo de Israel no trataba el pecado. Al contrario, lo ocultaba. ¿Ven que otra vez se repite la historia? Se vuelve a repetir la historia. Todos los religiosos y los líderes estaban corrompidos por el pecado. Versículo 16. Así dijo Jehová, paraos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Paraos, paraos, paren. ¿Verdad? ¿Con qué vamos si hicimos a una persona, no, hermano? Pará. ¿Con qué? Con la Biblia. Cuando le hablamos de la Biblia, ese es el semáforo en rojo. Así dice Jehová. Así venían los profetas. Bueno, así vamos nosotros. Así dice Dios, hermano querido, que tu vida está mal. Tú acá dice Dios que estás pecando contra Él. Bueno, miren lo que dice acá. Versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. O sea, mírense en el espejo de la palabra de Dios y preguntad por las sendas antiguas. O sea, ¿qué hicieron los antiguos, los primeros? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron lo que estamos practicando nosotros? Bueno, hoy en día, iglesia, ¿qué hicieron los primeros cristianos? ¿Están practicando lo que hicieron los apóstoles? ¿Cada iglesia? ¿Cada cristiano está practicando lo que hicieron los apóstoles? Mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar las Escrituras, leer las Escrituras y vivirlas, obedecerlas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué van a encontrar? Paz. Paz. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, encontramos paz. Pero ¿qué dijo el pueblo? ¿Más dijeron? No andaremos. ¿Qué nos dijeron a nosotros? No andaremos. ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir con nuestro camino. Ustedes sigan con su camino. Sigan el camino de obedecer la Biblia. Nosotros vamos a seguir el camino de la religión. Bueno, lo mismo hizo el pueblo de Israel. Lo mismo está pasando hoy en día. ¿Por qué? Pero ellos no tienen paz. Nosotros tenemos paz. ¿Por qué? Porque hicimos lo que dice este libro. Y la gloria es para nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que la historia, como dije hoy, se vuelve a repetir. Y bueno, ¿por qué actúan así? ¿Por qué? Muchas veces uno dice, tantos años, ¿por qué? El pueblo de Israel, tantos años, el Dios tratando con su pueblo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantos años en aquel lugar estudiando la Escritura? ¿Y por qué practican el pecado? ¿Por qué cubren el pecado? La Biblia lo contesta, Romanos capítulo 3 y el versículo siguiente. Y hasta ahí vamos a llegar. Para el próximo miércoles lo vamos a estudiar. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No temen a Dios. No toman en cuenta que Dios lo está mirando. Ellos no quieren, o sea, no creen que Dios lo está mirando. No tienen temor. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Bueno, ellos no tienen sabiduría en las Escrituras. ¿Por qué? No tienen la luz de la Escritura porque no tienen temor de Dios. Ellos no les importa lo que Dios dice en la Biblia y no les importa que Dios lo esté mirando lo que ellos están haciendo. No les importa. ¿Por qué? Porque ellos viven como dice la palabra de Dios. Como está escrito. Versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Y así vivíamos nosotros. Pero el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Porque nosotros estamos luchando contra estos pecados. Estamos en guerra contra estos pecados. Antes estábamos abrazados, lo amábamos y hacíamos lo que nuestra carne quería. Ahora nosotros estamos en guerra. Estamos en guerra contra nosotros mismos. ¿En qué? En lo que hablamos, mirando nuestros caminos. Como dice el Señor, paraos en vuestro camino. Muchas veces tenemos que, pararnos. Lo que estoy haciendo, ¿estoy agradando a Dios?
lo que estoy diciendo, estoy alabando a Dios, eso es lo que hace un cristiano. Se para en los caminos. ¿Por qué? Porque quiere vivir el camino que Cristo le trazó. Porque Él dijo, yo soy el camino. Y esa es la vida cristiana. La vida mundana no es esa, es otra. Entonces, debemos, como dice Dios, paraos en vuestros caminos, en vuestros caminos. Nosotros, cada uno individualmente. No el mundo, porque el mundo no se va a parar. Si Cristo no viene a través de su Santo Espíritu y le da luz, y como nos dio luz a nosotros, para ver nuestra condición pecaminosa, pedir perdón por nuestros pecados y creer en el Evangelio, lo que hizo Cristo en la cruz, por nosotros, que murió por nosotros, nosotros seguiríamos ahí en el mundo, porque amábamos el mundo y las cosas del mundo. Pero ahora no amamos al mundo ni las cosas del mundo. Estamos contra esas cosas. Y tenemos una lucha interna y una lucha que nos asedia. La guerra es interior, es nuestra guerra. Cada uno de nosotros tenemos una guerra y esa guerra la podemos ganar no con nuestra fuerza, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios. Todo lo hace, nos dio todo, nos dio las armas, nos dio la adoración, nos dio la palabra de Dios, nos dio su Santo Espíritu. Él está intercediendo por nosotros. El Padre nos quiere bendecir cuando pedimos algo de acuerdo a su voluntad. Tenemos todo para ganar. Lo único que no tenemos que ceder al pecado. ¿Ah? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tanta misericordia que has tenido con nosotros, por tantos años en soportarnos. Señor amado, estábamos ahí, Señor, inútiles, éramos malos, te usábamos nuestra boca para maldecirte a ti, Padre, para decir tantas cosas contra ti, contra tus hijos, hasta que un día, oh Dios, nos diste la luz y nos salvaste, Señor. Y Padre, vamos a estar eternamente agradecidos. Padre, así como te cantamos acá en la tierra, vamos a estar ahí en el cielo cantando, alabando tu santo nombre, porque tú te mereces la gloria, el honor y toda la honra, porque tú eres el que nos salvaste. Tú eres el que nos ha sacado de este mundo, de este presente siglo malo, para hacernos algo útil en tus manos, Señor. Oh Padre, que no perdamos nuestra meta, que nuestra meta es el cielo. Que podamos seguir, oh Dios, y dejar de lado las cosas del mundo e ir renovando nuestra mente, la mente de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, y sigue tratando con tu iglesia, cada uno individualmente. Tú nos conoces lo débil que somos. Somos débiles, Señor, pero dependemos de un Dios grande. Tú eres el grande, tú eres el perfecto, tú eres el eterno, tú eres omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Oh Padre, Señor, dependemos de ti, solo de ti. Y Padre, aquí estamos, en tus manos. Y Padre, que esta palabra que hemos oído sea para nuestra edificación y para ser hacedores de ella. Señor, que no seamos como los religiosos, conociendo la verdad, no la vivíamos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, auténticos, cristianos que te amamos porque obedecemos tu mandamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y seguirnos y bueno, y orar por nosotros. Sigan orando y poder seguir con este ministerio para la gloria de Dios, para poder seguir estudiando juntos la palabra de Dios y crecer juntos. Yo también estoy creciendo con ustedes porque para eso estamos, para crecer juntos. Muchas gracias y buena semana y Dios les bendiga. Nos veremos el domingo a las 17 horas si Dios lo permite. Bendiciones, que pasen bien. Se esmoqueando.